Hola, Hoy vamos a hablar de Sor Juana Inés de la Cruz y vamos a analizar la redondilla Hombres necios que acusáis. Sor Juana Inés de la Cruz nació en San Miguel, Nepantla, era criolla y probablemente de ascendencia vasca. La autora, en uno de sus textos autobiográficos, cuenta que su amor por la literatura se dio casi desde el inicio de sus tiempos y siguiendo a su hermana a la edad de 3 años aprendió a leer y escribir. La curiosidad siempre la motivó a leer y a escribir. A los 7 años, cuando se enteró de la existencia de la Universidad de México, le pidió a su madre que la enviara allí estaba dispuesta a cambiar de ropa a ropa masculina si era necesario, pero ante la negativa de su madre, como consuelos, devoró todos los libros de la biblioteca de su abuelo y empezó a estudiar gramática con tal dedicación que se impuso cortarse el pelo y si no aprendía un contenido se lo iba cortando imponiendo que creciera. Según el padre Callejas, el primer biógrafo de Sor Juana, a la edad de 8 años compuso una loa para el primer Santísimo Sacramento. Tras la muerte de su abuelo en 1655, Sor Juana se fue a vivir a la Ciudad de México con su tía materna María Ramírez, quien a su vez estaba casada con Juan de Mata, que era un hombre muy acaudalado y rico que gozaba de influencias en el virrey de Antonio Sebastián Toledo, que era el marqués de Mecenas. La joven vivió allí entre los 16 y los 20 años y fue muy respetada por su prodigiosa inteligencia, a tal punto que el virrey, asombrado por su erudición, decidió someterla a un examen entre 40 hombres, teólogos, filósofos, matemáticos, historiadores. Con la total negación que le tenía al matrimonio, influenciada por el padre Antonio Núñez de Miranda, que era el confesor de virrey, Juana decidió profesar. Decidió esto porque le pareció lo menos desproporcionado y lo mejor que podía hacer. Contrario al matrimonio, la vida conventual le asegurara que nada ni nadie le hiciera perder su amor al estudio. Ingresó en primera instancia al convento de Carmelitas Descalzas en 1667, aunque abandonó posteriormente por la rigidez que tenían sus normas, y 2 años después ingresó a la orden de Jerónimas, donde retomó sus hábitos. En la soledad de su habitación se dedicó a estudiar como parte de su descanso y siempre se centró más sus estudios en la teología, pero para llegar ahí consideraba que se tenía que centrar en las artes y ciencias humanas. Estudió los clásicos griegos y romanos. Además, estudió 1000 otras cosas como música, derecho, historia, aritmética y geometría. Atendió diligentemente sus obligaciones y en el convento floreció su obra. Ella, en una respuesta a Sor Filotea de la Cruz, le dijo que siempre escribió por encargo, por más allá de que le gustaba. Sor Juana Inés de la Cruz contó con la admiración de virreyes, cortesanos, monjas y escritores. Y su biblioteca fue una de las más grandes de Latinoamérica y contó con alrededor de más de 4000 volúmenes. Hacia 1693 dejó de escribir y se dedicó más a los oficios religiosos, y en 1695 una epidemia atacó al convento de San Jerónimo. Sor Juana se dedicó a ayudar a sus hermanas y se contagió y el 17 de abril de dicho año falleció de esa enfermedad. En el poema Hombres necios que acusáis se tratan temas como desigualdad de género y la doble polémica de los hombres al acusar a las mujeres. Está compuesto por 16 estrofas de tipo redondilla y cuenta con 3 partes. Una de introducción, la siguiente donde plantea el problema y la última como un llamado a los hombres. En él se anuncian cuestiones relacionadas con la actitud injuriosa y contradictoria de los hombres y también sobre la doble moralidad de los mismos. El poema expone la desigualdad de géneros y la actitud hipócrita, egoísta e impulsiva de los hombres hacia las mujeres. Sor Juana Inés de la Cruz acusa a los hombres de contradictorios, puesto que hablan de nosotras de tal manera y luego nos juzgan de livianas cuando hacemos lo que ellos mismos nos están pidiendo que hagamos. Todo esto enmarcado en una sociedad patriarcal del siglo XVII. Claro es que no podemos hablar de estos términos sin tener en cuenta de que hacemos una revisitación donde esos términos en esa antigüedad no existían. A medida que avanza el poema, la autora recopila argumentos que muestran la incongruencia de los hombres
y en una de sus partes va a comparar un hombre con un niño porque de tono humorístico, o sea, lo hace de manera humorística, diciendo que la valentía de un hombre es similar a la de un niño. La autora denuncia en estos textos y escritos una falta de madurez y responsabilidad inmensa, y este poema cuenta con 3 partes atendiendo a su estructura. En primer lugar, la estrofa inicial es la introducción al tema de protesta e indica a quién se dirige. A partir de aquí podemos ver como en la retórica del barroco, una de sus características, la pregunta retórica, que se desarrollará a lo largo de toda la redondilla. En la segunda parte pone en manifiesto las acusaciones hacia los hombres hasta casi las últimas 2 estrofas. También hace alusión a la retórica del barroco con alusiones mitológicas greco-latinas, donde habla de Thais y Lucrecia. Thais era una mujer, según Alejandro Magno, con deshonra y desleal, y Lucrecia, por otra parte, era una mujer muy vasta en sus cualidades. Así, esto también lo podemos ver como si fuera una antítesis, donde son los opuestos y los hombres buscan todo lo que es Thais, pero para esposa buscan a Lucrecia y su honestidad. Otra de las características de la retórica del barroco es el paralelismo, que se da repitiendo la misma estructura gramatical o alterando algún elemento. Por ejemplo, si no os admiten es ingrata y si os admiten es liviana. Hacia el final del poema, la autora hace una petición evidente: quiere que los hombres dejen de culpar a las mujeres. Sin embargo, en su último verso pone en duda esto y con un tono burlón y cómico los trata de arrogantes. Este poema en realidad es una sátira filosófica donde alguien expresa su indignación hacia algo o alguien. Podemos tener en cuenta millones de cosas y siempre hay que tener en cuenta el contexto en el que la obra se genera. Pero ¿puede ser esta una feminista pionera para la época, como lo plantean ciertas investigaciones? ¿Cómo puede ser su lectura en la actualidad? Estamos ante un texto del siglo XVII donde notablemente la sociedad era machista. Sor Juana va a romper con ese prototipo de mujer que era o mujer o esposa que no se podía dedicar a los estudios. Por eso ella se va a dedicar a estudiar las letras. Este poema es cuanto menos un pionero para la literatura femenina. Y hay que tener en cuenta que hasta el día de hoy ninguna mujer ha hecho tremendo texto como este. Es evidente que la realidad de la mujer ha cambiado entre el siglo XVII y el siglo XXI. Pero en ciertos aspectos la sociedad sigue siendo discriminatoria. Por más que la mujer haya tomado un gran rol, no en todos los países, en todas las partes del mundo se considera importante el rol de la mujer. En otros países o en otras culturas la mujer no tiene ni voz ni voto. Mientras siga existiendo esta lucha que nos nombraba Magalí, Sor Juana Inés de la Cruz y todos sus poemas seguirán siendo una gran inspiración para un futuro cambio. Muchas gracias por ver nuestro análisis de Sor Juana, chicas. Nos reímos mucho. Chao. Chao, que lo disfruten.